La estaban humillando, justo en el momento más importante de su vida, firmando su divorcio, rodeada de miradas frías, mientras su propio esposo sonreía con otra mujer delante de ella. Nadie dijo nada, nadie la defendió. Hasta que, en ese mismo instante, una sola voz cambió todo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Al entrar en la sala de reuniones, Elena Navarro sintió el peso de 8 años de vida comprimidos en una quietud incómoda. La mesa de madera oscura reflejaba la luz gris que entraba por los ventanales, y frente a ella, perfectamente alineados, descansaban los documentos que pondrían fin a su matrimonio. Nadie hablaba. Solo el leve zumbido del aire acondicionado parecía sostener el momento. Javier Serrano, de pie al otro lado de la mesa, ajustó el cuello de su traje con un gesto impaciente. Había en su mirada una frialdad que Elena no reconocía. O tal vez sí, pero había tardado demasiado en aceptarla. «Firma, Elena», dijo al fin, con voz seca. «No compliquemos más las cosas». A su lado, Lucía Vega observaba la escena con una calma casi insolente. Cruzó las piernas con elegancia, como si ya ocupara un lugar que aún no le pertenecía oficialmente. Mercedes Serrano, sentada unos metros más atrás, mantenía los brazos cruzados y una expresión de satisfacción difícil de disimular. Elena bajó la mirada hacia los papeles. No había nada para ella allí, ni acciones, ni propiedades, ni reconocimiento. Solo una salida silenciosa. Durante un instante, sus dedos rozaron el bolígrafo. Lo sostuvo, pero no escribió. Un recuerdo apareció sin avisar. Un café pequeño en Chamberí. Una mesa junto a la ventana. Un hombre con traje barato y sueños demasiado grandes para el espacio que ocupaban. «No sé cuánto tardaré en conseguirlo», había dicho Javier aquella tarde, «pero lo haré». Y ella había sonreído. «No importa cuánto tardes, yo camino contigo». Elena cerró los ojos un segundo. Había cumplido su palabra. Había estado allí cuando el dinero no alcanzaba, cuando las dudas pesaban más que los números, cuando el futuro era solo una idea sin forma. Había respondido llamadas, preparado propuestas, vendido incluso algunas de sus propias joyas sin decir nada, solo para que él pudiera seguir adelante. Nunca pidió nada a cambio, solo quedarse. «¿Qué esperas?», insistió Javier, golpeando suavemente la mesa con los nudillos. «Todo está claro». Elena levantó la vista. Lo observó con atención, como si buscara, en algún rincón de su rostro, al hombre que había conocido. No estaba, o quizá sí, enterrado bajo capas de orgullo, éxito y palabras que ya no significaban lo mismo. Lucía dejó escapar una leve sonrisa. Hay momentos en los que uno tiene que aceptar que ya no pertenece a cierto lugar. Mercedes asintió sin miramientos. «Mi hijo ha trabajado demasiado para llegar donde está. No puede seguir arrastrando cargas del pasado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Elena sintió el golpe. Claro. Sus dedos se tensaron apenas sobre el bolígrafo, pero no reaccionó como esperaban. No había lágrimas. No había súplica. Solo una calma serena que empezó a incomodar. El abogado principal carraspeó suavemente. «Señora Navarro, cuando desee, podemos proceder». Elena asintió levemente. Volvió a mirar el documento. El bolígrafo descendió hasta rozar el papel, pero se detuvo antes de firmar. Respiró hondo, y entonces dijo, con una voz tranquila: «Antes de firmar, necesito hacer una llamada». Javier soltó una risa breve, cargada de ironía. «¿En serio? ¿Ahora qué drama vas a inventar?». Elena no respondió. Sacó su teléfono con calma. Sus dedos marcaron un número que conocía de memoria desde niña.
El sonido de la llamada pareció más nítido de lo normal en aquella sala contenida. 1, 2 tonos. Al otro lado, alguien respondió. Elena no explicó nada. No hizo reproches. No levantó la voz. Solo dijo, «Papá, ha llegado el momento». Y colgó. Guardó el teléfono lentamente. Cuando levantó la mirada, algo en su expresión había cambiado. O tal vez siempre había estado ahí, esperando. Javier frunció el ceño. «Tu padre», murmuró. «Hace años que ni siquiera hablas de él». Elena no contestó. La tensión volvió a instalarse en la sala. Pero esta vez no era la misma. Algo había empezado a moverse. Y nadie, excepto ella, parecía comprenderlo todavía. La risa de Javier aún pareció quedarse flotando unos segundos en la sala antes de desaparecer. Pero la tensión que quedó después ya no era la misma. Esta vez, pesaba más. Elena permanecía sentada, con las manos apoyadas suavemente sobre la mesa. Su calma ya no parecía debilidad, sino algo que los demás no lograban descifrar. «De verdad, Elena», dijo Javier, impaciente, «nada de esto va a cambiar». Lucía miró su reloj con un gesto exagerado. «Algunos tenemos cosas importantes que hacer». Mercedes suspiró, visiblemente molesta. «Esto ya es innecesario». Elena no respondió. Afuera, en el pasillo, comenzó a escucharse un leve murmullo. Al principio, apenas perceptible. Luego, más claro. Pasos rápidos. Voces contenidas. Uno de los abogados frunció el ceño. «¿Está pasando algo?» Javier giró ligeramente la cabeza. No será nada importante. Pero el murmullo no desapareció. Alguien habló en recepción. Una puerta se abrió con prisa. Lucía dejó el móvil, esta vez más atenta. «Esto no es normal». Elena seguía inmóvil, como si ya conociera cada segundo de lo que estaba a punto de ocurrir. Pasaron unos instantes más. Mercedes se removió en su asiento. «¿Cuánto más vamos a esperar?» Javier golpeó suavemente la mesa. «Esto se está volviendo ridículo». Elena levantó la mirada. «No tardará mucho». Sus dedos, aún cerca del bolígrafo, se relajaron apenas. Y entonces se escuchó el sonido de varios coches deteniéndose frente al edificio. No uno, varios. El eco grave de los motores alcanzó la sala. Nadie dijo nada. Uno de los abogados se levantó, caminó hacia la ventana y apartó la cortina. Su expresión cambió de inmediato. «No puede ser». Javier se puso de pie. «¿Qué pasa?» «Abajo». Varios coches oscuros ocupaban la entrada principal. Hombres de traje descendían con movimientos precisos, coordinados. No era algo casual. En el pasillo, el murmullo se apagó de golpe. Solo quedaron pasos. Firmes. Medidos. Acercándose. Lucía dio un paso atrás sin darse cuenta. Javier sintió una incomodidad difícil de explicar, como si algo empezara a desajustarse. La puerta se abrió. Un hombre de cabello plateado apareció en el umbral. Su presencia llenó la sala sin necesidad de palabras. Algunos se pusieron de pie casi por reflejo. «Javier no». El hombre avanzó con calma, sin mirar a nadie, hasta que encontró a Elena. Entonces caminó directo hacia ella. Lena se levantó, y por primera vez desde que había entrado en esa sala, sonrió. El hombre tomó su mano con suavidad. «Hija». El aire pareció detenerse. Lucía abrió ligeramente los ojos. Mercedes tensó el cuerpo. Javier se quedó inmóvil. El hombre observó a Elena con atención. «¿Estás bien?» «Sí, papá». Él asintió con calma. Luego giró el rostro hacia Javier. «Supongo que tú eres Javier Serrano». «Sí», respondió él. «¿Y usted?» El hombre esbozó una leve sonrisa. «La pregunta importante no es quién soy yo». Hizo una pausa breve.
sino quién era realmente la mujer de la que acabas de divorciarte. Nadie habló. Lucía bajó la mirada por primera vez. Mercedes permaneció rígida, y Javier apretó ligeramente la mandíbula, sintiendo cómo, por primera vez en muchos años, el control empezaba a escaparse de sus manos. Elena no dijo nada, pero su silencio ya no era el mismo. Ahora era el de alguien que ya no necesitaba demostrar nada. La tensión que siguió a las palabras de Rafael no fue inmediata. Se fue asentando poco a poco. Densa. Como si cada persona en la sala necesitara unos segundos más para comprender lo que acababa de ocurrir. Javier fue el primero en reaccionar, aunque no del todo. «No entiendo», murmuró, mirando a Elena. «¿Qué significa esto?» Elena sostuvo su mirada sin dureza. «Significa que nunca te mentí», respondió con calma. «Solo elegí no decirte todo». Javier frunció el ceño. «¿Durante 8 años?» Rafael intervino antes de que Elena respondiera. «Durante 8 años. Mi hija quiso estar segura de algo muy simple», dijo. «Quería saber si el hombre con el que decidió compartir su vida la elegiría, sin necesitar nada más». Las palabras cayeron con peso. Lucía cruzó los brazos, intentando mantener la compostura. «Con todo respeto», intervino, «esto no cambia el acuerdo. El divorcio sigue en pie». Rafael giró lentamente la mirada hacia ella. No levantó la voz. «Señorita, hay conversaciones que todavía no han terminado». Lucía guardó silencio. Javier volvió a mirar a Elena. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué traerlo justo hoy?». Elena respiró hondo. Había imaginado ese momento muchas veces. Y, aún así, no era fácil. «Porque hoy ya no podía seguir callando», dijo finalmente. «Lo intenté antes, muchas veces». Javier abrió la boca para responder, pero se detuvo. Algo en esas palabras le resultaba incómodo. «¿Intentaste qué?». Elena no respondió de inmediato. En su lugar, bajó la mirada hacia los documentos sobre la mesa, como si en ellos estuviera escrita una parte de la historia que él nunca quiso leer. «Hablar contigo». La tensión volvió a instalarse, esta vez, más cercana. Rafael dio un paso adelante y colocó un sobre delgado sobre la mesa. «Mi hija no solo vino hoy a firmar un divorcio», añadió. «Vino a asegurarse de que entiendas lo que está ocurriendo a tu alrededor». Javier miró el sobre, desconfiado. «No sé de qué habla». «Lo sabes», intervino una nueva voz desde la puerta. Todos giraron la cabeza. Un hombre entró con paso firme. Detrás de él, 2 personas más. Sus rostros eran conocidos, aunque Javier tardó unos segundos en reconocerlos. «Sergio», murmuró, «¿qué haces aquí?». El auditor sostuvo su mirada. Intentar que escó, por una vez, a su lado. Teresa Molina, antigua directora financiera, evitó el contacto visual, y junto a ellos, Álvaro Martín, su antiguo socio, lo observaba con una mezcla de decepción y cansancio. «Esto ya es absurdo», dijo Javier, elevando la voz. «¿Qué significa todo esto?». Elena lo miró con tristeza. «Significa que no soy la única que intentó hablar contigo». Sergio avanzó hasta la mesa y dejó una carpeta junto al sobre. «Hace casi un año detecté irregularidades», explicó. «Movimientos que no encajaban». Teresa asintió lentamente. «Se lo advertí también», añadió. «Varias veces». Álvaro soltó una leve risa amarga. «Y yo intenté decirte que algo no estaba bien, pero estabas demasiado ocupado para escuchar». Cada palabra parecía empujar a Javier un paso más atrás. «Eso no prueba nada», respondió, aunque su voz ya no tenía la misma firmeza. Elena dio un paso adelante. «No, aún no», señaló la carpeta. «Pero esto sí es el comienzo». Javier dudó unos segundos antes de abrirla. Dentro había documentos, contratos, registros de pagos, nombres de empresas que no recordaba haber revisado con atención.
Frunció el ceño. Esto no tiene sentido. Sergio negó con la cabeza. Tiene demasiado sentido. Teresa añadió en voz baja. Demasiado. Javier pasó las páginas con rapidez, como si buscara una explicación que no encontraba. Se detuvo en varias firmas. Su firma. Yo no autoricé esto. Su voz sonó más baja. Álvaro lo miró fijamente. ¿Firmaste, Javier? Javier negó lentamente. No. Yo reviso todo. Nadie respondió. Javier volvió a mirar los documentos. Recordó reuniones que se alargaban hasta la noche. Contratos acumulándose sobre la mesa. Decisiones firmadas al final del día, confiando en que alguien más ya los había revisado. Ese silencio pesó más que cualquier acusación. Elena lo observó. No había reproche en sus ojos, solo una tristeza profunda. Ya no lo hacías, dijo suavemente. Javier apretó los dedos contra el borde de la mesa. Recordó reuniones que no terminó, documentos que firmó sin leer, advertencias que dejó pasar. Ya, poco a poco, una certeza incómoda comenzó a abrirse paso. No era solo que algo estuviera mal en la empresa. Era que llevaba demasiado tiempo evitando mirarlo de frente. Sergio sacó entonces una pequeña memoria, USB, y la dejó sobre la mesa. El sonido al tocar la madera fue leve, pero definitivo. Esto, dijo, es lo que todavía no has querido ver. Nadie se movió. Javier miró la pequeña pieza de plástico como si pesara más de lo que debería. ¿Qué es eso? Sergio sostuvo su mirada. La verdad completa. El aire pareció tensarse. Y por primera vez desde que todo había empezado. Javier sintió cómo se le cerraba ligeramente el pecho. Porque, en el fondo, sabía algo. Sabía que, cuando esa memoria se abriera, nada volvería a ser como antes. El pequeño dispositivo permanecía sobre la mesa como si nadie se atreviera a tocarlo. Javier lo miraba fijamente, demasiado pequeño para contener algo capaz de cambiarlo todo. Y, sin embargo, algo dentro de él ya intuía que así sería. «Ábrelo», dijo Sergio con voz tranquila. Javier no respondió de inmediato. Sus dedos se acercaron lentamente a la memoria USB, pero se detuvieron antes de tocarla. «Esto no demuestra nada», murmuró. «Pueden ser interpretaciones». Álvaro negó con la cabeza. Ojalá fuera tan simple. Elena no dijo nada. Solo observaba, no como alguien que esperaba ganar, sino como quien ya había asumido la pérdida mucho antes. Javier finalmente tomó la memoria y la conectó al ordenador de la sala. La pantalla se iluminó, rompiendo la penumbra gris que envolvía el lugar. Una carpeta apareció. Proyecto Fénix. Javier frunció el ceño. «Nunca he visto esto». «Claro que no», respondió Teresa. «Porque dejaste de mirar». El archivo se abrió. Documentos, contratos, transferencias. Todo ordenado con una precisión inquietante. Sergio avanzó un paso. Durante los últimos 3 años, se han realizado pagos a empresas que no existen realmente, explicó. Sociedades pantalla. Intermediarios ficticios. Javier negó lentamente. «Eso es imposible». «No lo es», interrumpió Teresa. «Yo lo detecté. Por eso me fui». Javier la miró, sorprendido. «Dijiste que era por motivos personales». Teresa sostuvo su mirada. «Porque ya no escuchabas razones profesionales. El golpe no hizo ruido, pero se sintió». Álvaro añadió. «Y cuando intenté hablar contigo, dijiste que confiabas en tu equipo más que nunca». Javier apretó la mandíbula. «Confío en mi equipo». Sergio lo miró fijamente. Ese es exactamente el problema. La tensión volvió a cerrarse en la sala. Javier regresó a la pantalla, abrió otro archivo. Más transferencias. Cifras que no recordaba, firmas que sí reconocía. Su firma.
Se inclinó un poco más hacia el monitor. No, susurró. Yo no revisé esto. Álvaro dio un paso adelante. No quisiste hacerlo. Las palabras cayeron con más fuerza que cualquier acusación. Javier tragó saliva. Recordó contratos firmados al final de reuniones interminables, documentos que dejó en manos de otros, decisiones que delegó, confiando en que todo estaba bajo control. No era que no lo supiera, era que había dejado de querer saber. Y poco a poco, la verdad comenzó a abrirse paso. No había sido engañado de un día para otro. Había dejado de mirar. Elena habló por primera vez en varios minutos. Hace casi un año empecé a notar cosas que no encajaban. Javier la miró. ¿Y no me dijiste nada? Ella sostuvo su mirada con calma. Lo intenté. El aire pareció volverse más denso. Javier recordó. Las llamadas que no respondió, las cenas que canceló, las veces que escuchó. Tenemos que hablar. Y respondió. Otro día. Bajó la mirada. No recuerdo. Claro que no, dijo Álvaro. Estabas demasiado ocupado. Nadie necesitó decir en qué. Javier respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Esto no prueba quién está detrás. Sergio asintió lentamente. Tienes razón. Se inclinó hacia el ordenador y abrió otro archivo. Pero esto ayuda. En la pantalla apareció un registro de accesos internos. Fechas, horas, autorizaciones. Javier frunció el ceño. ¿Qué es esto? ¿Quién tenía acceso a todo? Respondió Teresa. Los nombres comenzaron a repetirse. Departamentos, cuentas, permisos especiales. Y entre ellos, uno destacaba más que los demás. Lucía Vega. La tensión cambió de forma. Javier no apartó la mirada de la pantalla. Eso no significa nada, pero su voz ya no sonaba firme. Lucía dio un paso adelante. Esto es ridículo, dijo, intentando mantener la calma. Yo solo hacía mi trabajo. Nadie respondió. Sergio abrió un último archivo. Entonces supongo que no tendrás problema con esto. Un icono de audio apareció en la pantalla. La sala quedó completamente inmóvil. Javier sintió cómo el pulso se le aceleraba. ¿Qué es eso? Sergio lo miró. Una conversación. Nadie se movió. Lucía dejó de respirar por un instante. Javier volvió la mirada hacia ella. Y por primera vez, dudó. De verdad. Sergio colocó el cursor sobre el archivo. Será mejor que lo escuches. El aire se tensó. Y mientras el dedo se acercaba al botón de reproducción, todos entendieron que lo que estaban a punto de oír no solo explicaría lo ocurrido, lo cambiaría todo. El cursor se detuvo sobre el archivo de audio. Durante un segundo, nadie respiró. Luego, el sonido comenzó. Al principio, solo un leve ruido de fondo. Después, una voz. La voz de Lucía. Déjalo que firme, decía con tranquilidad. Javier ya no revisa nada. El tiempo pareció tensarse. Javier no se movió, no parpadeó. Solo escuchaba. Está demasiado ocupado conmigo como para darse cuenta de lo que hacemos. Una pausa breve. Luego, la voz de un hombre desconocido. ¿Y la esposa? Lucía soltó una pequeña risa. Pronto será historia. Cada palabra caía con precisión fría. Cuando firme el divorcio, todo será mucho más fácil. El audio se detuvo. El aire quedó suspendido. Nadie miró a nadie. Javier apretó ligeramente la mandíbula, como si intentara sostener algo que ya se estaba rompiendo. Giró la cabeza hacia Lucía. Dime que eso no es verdad. Su voz apenas se sostuvo. Lucía no respondió de inmediato. Durante unos segundos, cerró los ojos, como si aceptara que ya no había salida. Cuando volvió a abrirlos, ya no había dulzura en su expresión, solo cansancio. Sí, dijo finalmente. Es verdad. El golpe fue seco. Javier retrocedió un paso. ¿Me utilizaste?
Lucía inclinó ligeramente la cabeza. No fuiste el único. Nadie intervino. Nadie se atrevió. Cuando llegué a la empresa, continuó ella, el sistema ya estaba en marcha. Solo necesitaban a alguien que pudiera acercarse lo suficiente. Javier negó con la cabeza. No, no puede ser. Lucía lo miró con una calma casi distante. Tú hiciste el resto. Las palabras quedaron suspendidas. Confiabas en mí, añadió. Pero no por quién soy, sino porque te hacía sentir importante. Hizo una breve pausa. No te engañé, Javier. Solo te di exactamente lo que querías ver. Javier bajó la mirada. Recordó cada elogio, cada mirada, cada conversación en la que él hablaba, y ella escuchaba. ¿Y cómo? Poco a poco. Dejó de escuchar a todos los demás. Elena no apartó los ojos de él. No había triunfo en su mirada, solo una tristeza profunda. Intenté advertirte, dijo suavemente. Muchas veces. Javier cerró los ojos. Las escenas regresaron. El teléfono sonando, una cena cancelada, un tenemos que hablar, respondido con otro día. No ahora, Elena. Luego hablamos. Estoy ocupado. Sus dedos se tensaron levemente. Abrió los ojos. Y por primera vez, se vio a sí mismo con claridad. Lo sabía, murmuró. En el fondo, su voz tembló. Pero no quise verlo. El peso del momento se hizo insoportable. Lucía no dijo nada más. Ya no era necesario, no, todo estaba dicho. Mercedes llevó una mano a la boca, incapaz de hablar. Rafael observaba en silencio. No con dureza, sino con la serenidad de quien ya conocía el final mucho antes de que ocurriera. Javier volvió a mirar a Elena. Había lágrimas en sus ojos. Pero no por el dinero, no por la empresa, sino por algo mucho más simple y mucho más doloroso. Tú estabas ahí, susurró. Todo el tiempo. Elena asintió levemente. Siempre. Javier bajó la cabeza, y en ese instante comprendió algo que nunca había querido aceptar. No había perdido a Elena ese día. La había ido perdiendo poco a poco. Cada vez que eligió no escucharla, cada vez que decidió mirar hacia otro lado, cada vez que creyó que el éxito lo hacía invulnerable. La sala quedó en una quietud distinta. Ya no era tensión. Era el final de una verdad que ya no podía esconderse. Y el comienzo de algo mucho más difícil. Aceptar lo que uno ha perdido, cuando ya no hay forma de recuperarlo. La sala fue quedando en silencio poco a poco, uno a uno. Los presentes comenzaron a salir. Nadie tenía ya nada que decir. Lo que había ocurrido allí no necesitaba más explicaciones. Lucía fue la primera en marcharse, acompañada por quienes se encargarían de continuar el proceso correspondiente. No miró atrás. Teresa y Sergio intercambiaron unas palabras breves con Rafael antes de retirarse. Álvaro se detuvo un instante frente a Javier, como si quisiera decir algo, pero al final solo negó con la cabeza y se fue. Mercedes permaneció unos segundos más. Miró a Elena. Su expresión ya no tenía orgullo. Te juzgué mal, dijo en voz baja. Elena la observó sin rencor. A veces lo hacemos sin darnos cuenta. No hubo reproches. No eran necesarios. Mercedes asintió levemente y salió de la sala. Entonces quedaron solos. Javier, Elena y Rafael, que permanecía a unos pasos de distancia, en silencio. Javier respiró hondo. Le costaba encontrar las palabras. Durante años había tenido respuestas para todo. Ahora, ninguna parecía suficiente. No espero que me perdones, dijo finalmente, con la voz quebrada. Sé que no lo merezco. Elena no respondió de inmediato. Pero necesito decirlo, continuó él. Gracias. Ella frunció ligeramente el ceño. Gracias por estar conmigo cuando no tenía nada.
por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Javier bajó la mirada. Y perdón, por olvidar quién estuvo desde el principio. El aire quedó suspendido unos segundos. Elena lo observó con calma. Había pasado mucho tiempo esperando ese momento, imaginándolo de muchas formas. Y, sin embargo, ahora que estaba allí, no sentía lo que había creído. No había rabia. No había necesidad de ganar. Solo una paz tranquila. Te perdono, Javier, dijo suavemente. Él levantó la cabeza, sorprendido. Pero Elena continuó. Pero perdonar no significa volver. Las palabras fueron firmes, pero no duras. Eran claras, definitivas. Javier cerró los ojos. Asintió lentamente. Sus dedos se cerraron levemente, como si necesitara sostener algo. Por primera vez, entendía, no todo lo que se rompe puede reconstruirse. Algunas cosas solo dejan una marca. Elena tomó su bolso. Luego miró a su padre. Rafael no dijo nada. No hacía falta. Solo le ofreció su presencia, su casa, su lugar. Elena dio un último vistazo a la sala, a la mesa, al lugar donde había dejado tantas partes de su vida, y luego caminó hacia la puerta. Rafael la acompañó. Antes de salir, se detuvo un segundo, sin volverse. Habló. Recuerda esto, Javier. Una fortuna puede recuperarse, una reputación también. Con tiempo. Hizo una breve pausa. Pero el amor sincero que se desprecia, rara vez regresa. La puerta se cerró suavemente. El sonido resonó en la sala vacía. Javier permaneció inmóvil. Sus ojos se posaron en la silla donde Elena había estado sentada. Vacía ahora. Tragó saliva. Por primera vez en mucho tiempo. No pensó en la empresa. No pensó en el dinero. Pensó en un café pequeño en Chamberí. En una tarde sencilla. En una mujer que había sonreído frente a él, cuando no tenía nada. Y entonces lo entendió. No había sido el dinero lo que había perdido. Había sido algo mucho más valioso. Algo que no podía comprarse, ni recuperarse con esfuerzo. El tiempo siguió avanzando, la ciudad también, y en algún lugar de Madrid. Mientras el cielo gris comenzaba a abrirse, Elena caminaba junto a su padre hacia un nuevo comienzo. «¿Volvemos a casa?», preguntó él con suavidad. Elena sonrió. «Sí, papá». Y mientras avanzaban juntos, dejó atrás no solo un matrimonio, sino una vida que ya no le pertenecía. Una vida que, sin hacer ruido, había tenido el valor de soltar. A veces, no es el momento en que todo se rompe lo que realmente define una historia, sino el instante silencioso en que alguien decide soltar lo que ya no puede sostener. En aquel despacho, entre documentos firmados y palabras que llegaron demasiado tarde, no solo terminó un matrimonio, también terminó una forma de entender la vida. Personalmente, creo que hay errores que no nacen de la maldad, sino del orgullo y de esa costumbre tan humana de pensar que siempre habrá tiempo para escuchar, para corregir, para volver. Pero la vida, como muchos de nosotros ya sabemos, no siempre concede segundas oportunidades en el momento que uno espera. Esta historia, aunque adaptada para fines narrativos, nos recuerda algo esencial. El amor verdadero no se mide por lo que se gana, sino por lo que se cuida. Porque el dinero puede volver, el prestigio también, pero el cariño sincero que se ignora, rara vez se encuentra el camino de regreso. Al final, todos buscamos lo mismo: sentirnos vistos, valorados, acompañados. Y quizá la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en las personas que permanecen a nuestro lado cuando no tenemos nada más que ofrecer que nosotros mismos. Dicen que quien aprende a tiempo, aún puede cambiar su destino. Pero quien no lo hace, aprende a vivir con lo que perdió.
Y ahora, me gustaría preguntarte a ti, si esta historia te ha hecho reflexionar, si en algún momento has sentido algo parecido en tu propia vida. Escribe un 1 en los comentarios. Y si crees que le falta algo, o te gustaría aportar tu opinión, puedes escribir un 0. Tómate un momento para pensarlo. Porque, a veces, una historia no termina cuando se cierra una puerta, sino cuando uno decide, por fin, mirar hacia adentro.